Bueno, buenas tardes. Hoy arrancamos formalmente el programa de finanzas públicas. Esperamos que podamos superar las dificultades de encontrarnos a distancia. Eh, Esto que voy a decir lo repetí dos veces antes y tengo que volver a repetir por temas de grabación, pero sí quisiera decirles que estas clases tienen un marcado carácter práctico. La idea es que los conceptos, las nociones teóricas, las normas jurídicas, los criterios jurisprudenciales puedan servirnos para que ustedes resuelvan asuntos prácticos. El ejercicio profesional no impone la repetición de conceptos, de normas jurídicas, sino aplicar eso a un caso concreto para darle una solución al cliente, para evaluar riesgos, para plantear acciones en materia legal. De manera que esta clase o la evaluación de esta clase no se centra en repetir conceptos o contenidos teóricos, sino aplicar esos contenidos teóricos a un caso concreto. En particular, vamos a arrancar con el tema número 4, que se denomina derecho tributario. Los tres primeros temas del programa están relacionados o están vinculados a presupuesto público, que los trataremos de ver luego de que hayamos completado los temas vinculados al derecho tributario. ¿Y por qué dejamos presupuesto público por el final? No es nada caprichoso. En mi opinión, el tema de presupuesto en público es mucho más ajeno al día a día, a la cotidianidad, incluso a la experiencia que ustedes pueden tener como contribuyentes y puede tener muchas más implicaciones y beneficios, tener una sólida base tributaria que la que puede ser, que la que pueden tener en el tema de presupuestos. Salvo que ustedes se dediquen a trabajar en la administración pública y manejan temas de índole presupuestaria, sean cuentadantes o estén vinculados a la administración de ingresos o egresos de la administración. Considerando esto, nosotros vamos a arrancar en el tema número 4, que se llama derecho tributario. Y este es un tema que vamos a examinar o vamos a tratar en forma sumaria, breve, sucinta. Y porque tiene un marcado carácter teórico. Y lo que este tema número 4 no es otra cosa sino una abreboca para adentrarnos en el tema número 5, denominado los tributos, que es donde vamos nosotros a enfocar nuestra atención. Este simplemente es como una suerte de tema instrumental, un pasadizo que nos vayan a llevar a algo medular e importante, como tiene que ver el tema de los tributos. Dicho lo anterior, arrancamos entonces el tema número 4, denominado derecho tributario, y que nos impone, eh, así sea, no sea de mi mayor gusto, presentar un concepto de derecho tributario. Hay muchos conceptos de derecho tributario, cada autor formula su propio concepto, sin embargo, creo que es el examen de este concepto lo más interesante y no la definición en sí misma. En todo caso, el derecho tributario no es otra cosa que esos conjuntos de normas que regulan los derechos y obligaciones entre el Estado en cualquiera de sus manifestaciones, actuando como acreedor de una acreencia de naturaleza tributaria y a las personas que la ley responsabiliza de su pago. Derecho tributario, entonces, es ese conjunto de normas que regulan esta relación obligacional entre el Estado como acreedor de una deuda tributaria y los sujetos a las quienes la ley responsabiliza de su pago, que de su parte tienen el carácter de deudores. De esta definición nosotros podemos extraer dos ejes separados e independientes. Uno, vinculado a los sujetos. Lo primero que tendremos que decir es que el único sujeto activo es el Estado en cualquiera de sus manifestaciones. ¿Qué quiere decir en cualquiera de sus manifestaciones? Que de acuerdo a la distribución constitucional del poder público, ese Estado puede estar representado en la República, en los estados y los municipios. De manera que el Estado
en cualquiera de estas tres manifestaciones, es el único que puede imponer, que puede crear tributo, que puede exigir el pago de tributo. Em, eh, en este sentido, una de las leyes más importantes que se dictó durante este periodo de oscurantismo jurídico que vivimos desde ya casi 2 décadas fue la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta ley era una concepción importante, novedosa y muy liberal, lo cual extraña en el contexto conservador y controlador que ha caracterizado estos últimos años. Esta ley decía que imponía unas obligaciones a determinados grupos de contribuyentes que obtuvieran más de 100.000 unidades tributarias de o efectuar un aporte dinerario a la República, al Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, o bien efectuar aportes dinerarios en especie a entes dedicados a la ciencia y la tecnología. Dentro de estos aportes pudiesen ser la donación de computadora, la preparación de un laboratorio o apoyar el otorgamiento de becas, apoyar trabajo de investigación. Muchos contribuyentes dirigieron sus recursos a estos, suscribieron un convenio y dirigieron sus recursos a universidades, fundaciones, bibliotecas y otros entes que desarrollaban actividades en ciencia y tecnología. Y en aquel entonces se discutía si los aportes que se hacían a estos entes no, que no configuraban el Estado, caracterizaban, tenían la característica de tributo, precisamente porque el acreedor no era el Estado en cualquiera de sus manifestaciones. Sobre esto volveremos más adelante, pero lo importante que quiero mencionarles a propósito de este ejemplo es la necesidad de que el que cobre el tributo sea el Estado y no personas eh, que no tienen esta condición o personas de derecho público de carácter no estatal. Luego tenemos de la parte pasiva, tenemos a los sujetos que la ley responsabilice de su pago y que incluye a los entes públicos descentralizados. De manera que mientras el ámbito activo es limitado o restringido al Estado, el ámbito pasivo de los pagadores es un universo amplísimo, amplísimo en la medida de lo que disponga la ley creadora de el tributo correspondiente. El otro elemento que nosotros podemos desprender de esta definición tiene que ver con el eje obligacional. ¿Qué vincula al Estado y qué vincula a los sujetos pasivos? Bueno, de parte del Estado tiene un derecho de crédito, una creencia, una cuenta por cobrar. Y de parte de los sujetos pasivos tienen una deuda, un pasivo, una cuenta por pagar con el Estado a título de tributo. Pero la característica esencial, fundamental y que repetiremos hasta el cansancio durante estas sesiones es que ese vínculo obligacional tiene una característica esencial, quinta esencial, diría yo, que no es otra que esa obligación tiene forzosamente, necesariamente, que tener su fuente en la ley. El ámbito tributario descansa fundamentalmente en el principio de reserva legal. Solo por ley, como lo veremos también ampliamente luego, solo por ley se pueden crear tributos. De manera que tenemos un ámbito del derecho denominado tributario con un eje medular clarísimo, que no es otra cosa que una obligación de crédito y un derecho de crédito, perdón, y una obligación de débito entre dos sujetos. De esta definición, nosotros podemos hacer una subsiguiente clasificación, que es aquella la que divide el derecho tributario en derecho tributario material y el derecho tributario formal. El derecho tributario material tiene por objeto como elemento central el pago de los tributos. Sin embargo,
no basta o no es suficiente establecer que las personas que adquieran una entrada de cine, las personas que adquieran paguen un servicio de reparación de un vehículo, de un aire acondicionado, estarán obligados a pagar el impuesto al valor agregado. Si la obligación fuese descrita simplemente de esta manera, ustedes claramente pudiesen inferir que sería materialmente imposible la recaudación de este tributo. De manera que el derecho tributario material, que tiene como objeto la creación y el pago del tributo, se armoniza, se interconecta con otras normas que tienen carácter formal y que están dirigidas a informar a las actividades administrativas de control y revisión de los tributos, que se denomina precisamente derecho tributario formal y que permite la aplicación de este derecho tributario material. Eh, y, y hay otras clasificaciones del derecho tributario, pero a mí la que me parece más relevante a los fines de esta clase introductoria es esta que divide el derecho tributario entre material y formal. Lo que sí habría que también... Profesor, Adelante. permiso, una pregunta. Entonces se entendería, bueno, es una duda que tengo, se entendería en este caso el derecho tributario formal como ese conjunto de normas que regulan como tal el derecho tributario en sí, ¿no? Y el derecho material vendría siendo como esa aplicación, ese proceso de todo este derecho, digámoslo de alguna forma formal, para tener eso allí claro. ¿Me dices tu nombre, por favor? Dailies. Daily, tú eres la que no podías conectarle. Gracias, Daily. Sí. Daily, imagínate que el derecho tributario material es el edificio. Son las columnas, son los pisos, son las ventanas, son las paredes, son las instalaciones sanitarias y la cocina. Y tú compras un apartamento Daily en el piso número 8 con vista al Ávila. Sin embargo, para tú poder vivir en este apartamento en el piso 8, no basta que tengas 4 paredes, tú necesitas cableado eléctrico, necesitas instalaciones de agua, necesitas un ascensor, necesitas el suministro de gas para que tú puedas habitar en ese lugar. Bueno, el derecho material es el conjunto de normas que crean el tributo, que establecen cuáles son esos eventos de la vida ordinaria, de las transacciones que evidencian riqueza y que generan el pago del tributo. Ahora bien, esa sola creación del tributo, columnas, paredes, puertas, piezas sanitarias, no te permiten el cobro si no puedes vivir, si no tienes electricidad, si no tienes gas, si no tienes ascensores, que precisamente son esas normas que se denominan derecho tributario formal. ¿Qué hace el derecho tributario formal? El derecho tributario formal te va a decir que ese tributo se va a pagar mediante determinada planilla, en un determinado plazo de tiempo, en determinada oficina, que si tú no pagas, tienes la oportunidad de impugnar ese acto administrativo, de manera que el derecho tributario formal lo que permite es la recaudación y el cobro de el aspecto sustantivo que prevé el derecho tributario material. Daily, no sé si ahora lo ves. Sí, profesor, ya lo comprendo mediante el ejemplo, me pareció perfecto. Muchísimas gracias. Para servirte. Igual, por favor, siéntanse en libertad de intervenir para no hacer esto tan magistral. Eh, lo que sí debemos insistir en esta clase introductoria tiene que ver con que el derecho tributario tiene una subjeción absoluta, plena, directa a el derecho constitucional. Más allá de esta división entre derecho tributario material y derecho tributario formal, lo que hay que predicar es que
el derecho tributario está sometido a las normas, principios y garantías constitucionales, lo cual pudiese decirse que no es distinto a lo que ocurre, a lo que sucede en otros ámbitos jurídicos. Todos los ámbitos jurídicos están sometidos a la Constitución. Sin embargo, en materia tributaria hay una particularidad. Yo no sé si a alguno de ustedes les gusta que en la noche su pareja o sus padres, el hermano menor, agarre y te abre la cartera y te saque los dólares. O que tu pareja se meta en tu cuenta bancaria y te saque la plata. Y en ese sentido, el sometimiento del derecho tributario al derecho constitucional tiene una particular relevancia, y es que en materia tributaria tenemos que el Estado se convierte en juez, acreedor y parte. ¿En qué sentido? Bueno, el Estado, a través de su poder de imperio y su capacidad de legislar, dicta el tributo. Pero no solamente que lo dicta el tributo, sino que ese mismo Estado, a través de los entes cobradores, recauda el tributo. Pero si esto no fuese suficiente, tenemos que ese mismo Estado que creó el tributo, que cobra el tributo, tiene la posibilidad de resolver además sobre la legalidad de los actos del contenido tributario en sede administrativa. Tenemos un Estado que crea el tributo, que lo cobra y que resuelve sobre la legalidad o no de los actos de contenido tributario. Entonces vemos que aquí aplicaría un poco ese refrán de juez y parte, precisamente tomando en cuenta esta trilogía, eh, esta especial situación que del Estado en materia tributaria. Se requiere entonces un absoluto sometimiento del derecho tributario a la Constitución, precisamente como un muro de contención para evitar desvaríos, para evitar arbitrariedades, para evitar afectaciones de los derechos subjetivos de los particulares en materia tributaria. ¿Por qué? Simplemente porque se trata de el pago de tributo, la entrega de cantidades a dinero a el Estado. El último aspecto que quisiera revisar antes de entrar de una vez en el tema número 5 tiene que ver con la denominada autonomía del derecho tributario. Desde el punto de vista dogmático, se discute si el derecho tributario constituye una auténtica rama del derecho con autonomía científica. Es decir, si el derecho tributario tiene la entidad, tiene la potencialidad de considerarse auténtica eh, 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 auténtica rama jurídica. Para algunos autores, estas divisiones del derecho atentan contra la unidad del derecho, y estas divisiones o estas ramas, derecho administrativo, derecho financiero, derecho tributario, derecho de contrato, tiene un carácter de contenido didáctico. Sin embargo, consideran que el derecho es uno solo. Sin embargo, más allá de estas posiciones principistas, nosotros podemos distinguir dos tesis distintas. La primera tiene que ver con aquellos que niegan la autonomía científica del derecho tributario, y otros que postulan que el derecho tributario sí la tiene. Entre las tesis que niegan la autonomía científica del derecho tributario, tenemos algunos autores que señalan que el derecho tributario está subordinado, es un apéndice del derecho financiero. Hay una rama que abarca
relaciones de distinta índole del Estado, de política cambiaria, económica, financiera, presupuestaria y tributaria, de manera que el derecho tributario está bajo ese paraguas, al amparo del paraguas de una rama que lo contiene, continente, y él es contenido, que se llama derecho financiero. Otros autores sostienen que el derecho tributario es una función de orden o naturaleza administrativa, toda vez que muchas de las normas del derecho tributario están dirigidas, como a propósito de la pregunta de Daly, al cobro de los tributos creados, por lo cual estos autores señalan que el derecho tributario es un apéndice del derecho administrativo. Otros, aún más principistas, sostienen que el derecho tributario eh, está contenido en el derecho civil. ¿Por qué en el derecho civil? Bueno, porque en el derecho civil está todo lo regulado a las obligaciones, al derecho obligacional, a las obligaciones, a los derechos y del acreedor y a las obligaciones de un deudor y las implicaciones de esa relación. Esa circunstancia hace que el derecho civil sea universal y anterior al derecho tributario, por lo cual el derecho tributario no sería otra cosa que una proyección del derecho civil. Otros autores consideran que la única rama del derecho tributario que tiene autonomía, verdadera autonomía científica, es la que nosotros anteriormente definimos como derecho tributario material, la que tiene por objeto el pago de los tributos, el edificio, las bases, las columnas. Las demás derivaciones y normas que informan el derecho tributario no tendrían una auténtica, no tendrían una auténtica autonomía científica. Esta tesis la sostiene en Argentina el autor Dino Harach. Y finalmente, otro autor sureño, uruguayo, Héctor Villegas, señala que no hay tal cosa como una verdadera autonomía, sino que el derecho tributario tiene unas normas muy particulares, hay un singularismo, pero no se distingue de otras ramas jurídicas. Por el contrario, las tesis que sostienen la autonomía científica del derecho tributario y aportan algunos elementos de apoyo que sostienen esta autonomía científica. Entre estas razones de la autonomía científica, podemos destacar las siguientes. En primer lugar, los partidarios de esta tesis señalan que los convenios de los particulares no son oponibles al fisco. Un poco para ilustrar esto y como elemento de la autonomía científica del derecho tributario, imagínense que eh, eh, hay una empresa A que celebra un contrato con una empresa B. Empresas Polar celebra un contrato con Cines Unidos. Por lo cual, en virtud de las relaciones comerciales que existen entre estas dos compañías, Empresa Polar asume el pago de los impuestos de Cines Unidos durante un determinado periodo de tiempo. Las partes celebran este acuerdo, este convenio, incluso si ustedes quieren, lo autentican a través de una notaría pública y ejecutan o continúan desarrollando sus relaciones comerciales. El CENIAT va y le toca la puerta a Cines Unidos exigiéndole el pago de las obligaciones y Cines Unidos dice, mira, no me cobres a mí, cóbrale a Empresa Polar porque yo suscribí aquí un acuerdo, un convenio debidamente suscrito, los representantes de cada una de las empresas estaban debidamente autorizados, es más, lo otorgamos por notaría pública, ve y cóbrale a Empresa Polar, no me cobres a mí. Bueno, este convenio que puede tener completa legalidad y ejecutabilidad en el ámbito del derecho civil, no es oponible al fisco, porque precisamente las normas de carácter tributario tienen un carácter
tienen un carácter de derecho público, que no pueden ser relajadas por los particulares, no pueden ser modificadas discrecionalmente o arbitrariamente o caprichosamente por los particulares, lo cual revela esa supremacía que tiene el derecho tributario. El otro elemento que soporta el reconocimiento de la autonomía científica del derecho tributario tiene que ver con la posibilidad que tienen las administraciones tributarias de desconocer las formas jurídicas adoptadas por los contribuyentes cuando aquellas estén dirigidas a reducir la carga tributaria, que es algo que no sé si habrán escuchado, se asimila o se asemeja a lo que en el ámbito corporativo o mercantil se denomina levantamiento del velo corporativo, donde lo que se busca es la sustancia económica de las transacciones y no las fachadas, la forma o lo que se haya expresado a través de acuerdos. A ver, imaginemos que imaginemos que Pedro Montiva tiene un salón de belleza o una barbería en el Sambil. Pedro Montiva no opera directamente esa barbería o salón de belleza, sino que alquila o arrienda las sillas a terceros que desarrollan la actividad y recibe a cambio un canon de arrendamiento por el alquiler de esas sillas. Pedro Montiva dice, yo no quiero pagar más impuestos al CENIAT, mi actividad no debería ser grabada con impuestos, por lo cual Pedro Montiva sustituye los contratos de arrendamientos de las sillas por unos contratos de comodato. Como ustedes saben, el comodato, a diferencia del arrendamiento, también permite el uso y el goce de un bien, pero a diferencia del arrendamiento, este contrato es gratuito, no es remunerado. En este sentido, se pone de acuerdo con los usuarios de esas sillas, con los que explotan esas sillas, y decir, mira, tú mensualmente me vas a pagar el equivalente al canon de arrendamiento, me lo vas a depositar en esta cuenta, y para garantizarme el pago, yo te voy a hacer que me suscribas 12 letras de cambio correspondiente a el alquiler de 12 meses. El peluquero o el barbero que lo que quiere es trabajar y ganarse su plata, no le ve ningún inconveniente y celebra esta transacción. De manera que, de cara o en opinión o bajo la creencia de Pedro, él no está recibiendo ingresos a título del arrendamiento de esas sillas, porque no la estaría arrendando y no declara los ingresos al CENIAT. Bueno, el presupuesto al que antes me refería, que es el desconocimiento de las formas adoptadas por los contribuyentes, implica que el CENIAT puede revisar esta transacción y concluir que ese contrato comodato no es auténticamente un contrato comodato, puede desconocerlo a los fines tributarios y exigirle a el comodatario, que en realidad es un arrendatario, que pague el impuesto por los ingresos que ha recibido de estas personas que explotan sus sillas. Fíjense que el derecho tributario desconoce solo los fines tributarios. Eso no quiere decir que el contrato no sea válido entre las partes, no pueda ser demandado ante un tribunal si el señor se lleva la silla para su casa, si no paga, si le explota el cabello a un cliente. Pero los fines tributarios, el derecho tributario desconoce ese contrato, y lo recalifica a los fines tributarios para decir, mira, aquí no es un contrato de no es un contrato de comodato, sino de arrendamiento. Fíjense que esa posibilidad habla de
la autonomía científica del derecho tributario y de su no dependencia o de su no subordinación a otros ámbitos del derecho. Otro de los presupuestos de la autonomía del derecho tributario tienen que ver con la posibilidad de crear sus propias definiciones, sus propios institutos. Quizás el ejemplo más claro y más evidente es el de impuestos. Los impuestos es un concepto eminentemente tributario, de una categoría específica que conversaremos en su oportunidad. Que no es propio del derecho administrativo, no es propio del derecho laboral, no es propio de las obligaciones, sino es un instituto creado en esta parcela del derecho. Esa posibilidad de crear sus propias definiciones jurídicas es lo que apunta la autonomía científica. Otra de las razones que apoyan la autonomía científica del derecho tributario tiene que ver con que las normas, los principios del derecho común rigen con las modificaciones que sean necesarias. De manera que un determinado institución del derecho común, la prescripción, por mencionar a alguno, puede o no regir en el ámbito tributario y puede regir con modificaciones que se hagan en este ámbito del derecho. Una pregunta aquí en el chat. Tranquilo, Santos. La otra parte está grabada. Luego tenemos que las definiciones de otras ramas jurídicas no rigen necesariamente en el derecho tributario o rigen con las modificaciones del derecho tributario. Por ejemplo, la compraventa. ¿Qué es la compraventa? Bueno, es la transferencia de un bien de una persona a otra a cambio de un precio. Y eso es un concepto de contrato. Viene del derecho romano y lo van a ver en obligaciones. Sin embargo, para el derecho tributario, esa definición puede adoptarse en esos términos o puede modificarse. Por ejemplo, a los fines del IVA, la compraventa no solamente implicaría esa transmisión de la propiedad, sino la compraventa pudiese ser cuando pudiese calificarse una operación como una contraventa a los fines del IVA, por ejemplo, en aquellas operaciones denominadas de arrendamiento financiero. En las operaciones de arrendamiento financiero, el arrendador le permite el uso y el goce al arrendatario de un bien a cambio de un canon de arrendamiento con la posibilidad de transferir la propiedad al final del contrato. Pero mientras eso no ocurra, no hay transferencia de propiedad. Sin embargo, y eso es en el ámbito contractual, pero a nivel fiscal, a nivel tributario, el derecho tributario dice, no, un momento, eso no es así en esta pequeña parcela denominada derecho tributario. En esta pequeña parcela denominada derecho tributario, esa operación califica como una compraventa y yo la voy a tratar como una compraventa, así, independientemente que desde el punto de vista de contratos o obligacionales, ese no sea el tratamiento. Entonces, fíjense que el derecho tributario puede adoptar sin cortapisa la definición de otro ámbito jurídico, adoptarla con modificaciones o incluso crear sus propias definiciones. Todas estas razones son las que abonan la autonomía científica del derecho tributario. ¿Tienen alguna pregunta, duda respecto de lo que les he comentado hasta ahora? ¿Cómo, por cierto, están ahí? ¿Cómo ha sido se escucha? Sí, muy bien, se escucha perfectamente, profe. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Me escucha? Te escucho.
Ok, con respecto, bueno, a esto de la autonomía científica del derecho tributario, vemos entonces inmerso al derecho tributario, digamos, en todas las transacciones, bueno, en este caso de los contratos, ¿no? Por eso es que allí se reconoce como que esa autonomía como tal del derecho tributario, porque por ejemplo, yo desde antes de conocer esto no lo veía de esa forma. Yo pensaba que, por ejemplo, existía con el ejemplo que usted dio específicamente del caso del barbero, de la persona que estaba, del contrato del comodato. O sea, ahí vemos que existe, digamos, ese contrato de comodato entre partes que al final tiene efectos jurídicos, pero también vemos por otro lado esa autonomía que representa el derecho tributario, ¿no? Que tiene, digamos, ese efecto importante que por lo menos yo no lo veía hasta ahora que usted lo está exponiendo. Sí, gracias por tu comentario, que me permite de nuevo afirmar algo que dije. ¿Por qué arrancamos estas clases con derecho tributario? Porque creo que todos tenemos una mayor o menor aproximación con el derecho tributario, incluso sin saberlo. Y segundo, porque eh, la mayoría de las transacciones que realizan los particulares tienen implicaciones tributarias. Es pocas las transacciones que hacen los sujetos, particularmente en el ámbito corporativo, que no están sometidas al derecho tributario. De manera que eso es una de las razones por las cuales nosotros tenemos esta aproximación a la materia y porque, en mi opinión, y aquí respondo a tu pregunta, el derecho tributario sí tiene una verdadera autonomía, porque los convenios los particulares no son oponibles, porque el derecho, la administración tributaria puede desconocer la forma, porque él crea sus propios institutos, porque adopta las definiciones de otras ramas o las modifica o las crea, de manera que tenemos un entramado normativo propio, característico, que le da esta noción de autonomía. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en la clase del día de hoy es una clase simplemente de calentar los motores para enfrentarnos en la clase del día lunes, la semana siguiente, a uno de mis temas favoritos, además del programa, que no es otro que los tributos. En la clase del día de hoy presentamos una definición de derecho tributario que tiene dos componentes, un aspecto subjetivo y un aspecto obligacional. Hay muchísimas clasificaciones de los tributos. Les recuerdo mantener sus micrófonos apagados. Hay muchas clasificaciones de los tributos, sin embargo nosotros nos limitamos, nos restringimos a la distinción en derecho tributario material y derecho tributario formal. Observamos que el derecho tributario tiene una sujeción absoluta, plena al derecho constitucional, que nosotros pudiésemos decir que es común a todas las áreas del derecho, pero aquí tiene una característica muy importante, pues tenemos a un Estado que crea el tributo, lo cobra y resuelve sobre su legalidad en sede administrativa. Revisamos igualmente las posturas que establecen que niegan autonomía científica al derecho tributario y expresamos los argumentos que sostienen que el derecho tributario tiene auténtica normativa, autonomía científica. En función de eso, el próximo tema, el tema número 5, versará sobre los tributos. Ya no de esa definición abstracta y general, sino vamos a empezar a ver cuál es esa materialización de ese poder que tiene el Estado de meterle la mano a los particulares en el bolsillo. Entonces, gracias. Creo que voy a tratar de subir esta clase a Dropbox. En algún momento mi Dropbox va a explotar, pero bueno, veremos dónde podemos ir subiendo la clase porque definitivamente lo que no permitió el aula virtual es descargarla en la propia aula. Bueno, señores, muchísimas gracias. Nos vemos el día lunes a la 1 a los que se conecten en forma sincrónica. Y bueno, un saludo a los que no. ¿Alguna pregunta antes de terminar? No, por ahora todo claro, profe. Muchas gracias. Listo. Nos vemos el próximo lunes. Saludos a todos. Con gusto. Hasta luego, profesor. Muchas gracias.